trabajadores laborando en ella, pues tengo que mantener esa relación eficiente, ¿de acuerdo? Si tuviéramos uno de sustitutos perfectos, pues la firma lo que hace es tener soluciones de esquina, ¿verdad? Y si fuese una cóptuplas, pues busca una combinación equilibrada que viene dada por las elasticidades prácticamente, ¿verdad? De cada uno de los insumos al momento de afectar el producto. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces vean un poco la secuencia de los temas, ¿verdad? Una vez la firma ha alcanzado ese equilibrio, lo que nosotros vamos a estudiar va a responder a la siguiente pregunta. Es, una vez la firma ha alcanzado ese equilibrio, ¿qué pasaría si decide incrementar el capital y el trabajo en una proporción igualitaria, en la misma proporción? Por decirle, miren, voy a incrementar la contratación de trabajo en un 50% y voy a comprar más capital en 50%. ¿Qué pasaría con la producción total? ¿Será que la producción total crece en un 50%? ¿Crece más que el 50%? ¿Crece menos que el 50%? Eso es lo que nosotros vamos a descubrir, vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Y eso va englobado en un tema que se llama rendimientos de escala. ¿Sí? Dicho de otra manera, cuando les voy a poner otro ejemplo, considere pues una planta productora de alimentos, que la planta está en la capital, ¿verdad? Y decide replicar la planta que tiene en la capital, la va a instalar en Quetzaltenango, por ejemplo, en Escuintla o Suchitepeques, que es una planta idéntica a la que tiene en el área central. La pregunta es, ¿cuál va a ser la producción de esa nueva planta? ¿Será que va a ser la misma que tiene la planta original? ¿Va a producir mucho más en total? ¿O bien va a producir menos? Obviamente va a crecer, pero será que crece menos, ¿sí? Entonces, esa respuesta no la da el estudio de los rendimientos a escala de la firma, ¿de acuerdo? Ese es el tópico y, digamos, los antecedentes del tema que vamos a estudiar. La firma ya ha logrado el equilibrio, ya logró el equilibrio y ahora queremos ver, al momento de ampliarla, ¿qué va a pasar con la producción? ¿Crece en la misma proporción, mayor proporción o menor proporción? ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver. Entonces, en la primera parte, jóvenes, les voy a mostrar las diapositivas que ustedes ya tienen a su alcance para poder discutir un poco la parte conceptual. Después me voy a trasladar en la pizarra y vamos a ver ejemplos cuantitativos relativos al mismo tópico. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar. Voy a empezar mostrando mi pantalla. Bien, jóvenes, como les indiqué, el tema del día de hoy es rendimientos a escala. Pues fíjense bien cómo lo vamos a definir. Puede distar un poco de lo que ustedes van a encontrar en la siguiente diapositiva, pero en esencia nos indica lo mismo. ¿Cómo lo podría definir yo este tema, rendimientos a escala? Fíjense, no es nada más que la relación que existe entre el tamaño de la planta y la producción. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces revisemos qué nos indican las diapositivas. Pues dice que es la relación entre la escala o el volumen de una empresa, ¿verdad? ¿Sí? Y la producción. Entonces queremos ver qué tan elástico, inelástico o bien proporcional es la respuesta en la producción cuando la firma decide replicar la planta original en otro lugar. ¿De acuerdo? Fíjense que la primera pregunta que nos viene a la mente es ¿por qué le llamamos rendimientos a escala? O sea, ¿de dónde viene eso de escala? Yo les daba a los muchachos de primera hora el siguiente ejemplo. Es un ejemplo no económico, pero nos ayuda a visualizar por qué nosotros adoptamos el tema de rendimientos a escala, el nombre de rendimientos a escala. Y tiene que ver con lo siguiente, ¿verdad? Ustedes han visto maquetas, ¿verdad, jóvenes? Yo creo que ustedes, tal vez en artes plásticas, les tocó en su momento, artes industriales, les tocó hacer una maqueta, ¿sí? Y ustedes saben que una maqueta no es nada más que una representación a escala, mucho ojo, una representación a escala de un lugar geográfico que ustedes quieren visualizar o quieren representar, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han visto que hay maquetas del centro histórico, ¿sí? Maquetas del centro cívico, ¿sí? Maquetas de Palacio Nacional, qué sé yo, ¿sí? Hay maquetas, digamos, casi de todo, ¿verdad? ¿Sí? También el mapa en relieve es una representación simplificada de la topología de Guatemala, ¿sí? Pero ¿cuál es la característica, jóvenes, de esas maquetas? De esas representaciones a escala de la visualización original, o sea, del espacio geográfico original. La característica principal, jóvenes, es que se deben de preservar, ¿sí?, las proporciones. ¿Cómo así? Imaginémonos el centro cívico, ¿verdad? En el centro cívico, jóvenes, nosotros, digamos, hay edificios como el IX, está la Municipalidad Capitalina, está el crédito hipotecario,
está el Ministerio de Finanzas, está la Corte Suprema de Justicia, está el Banco de Guatemala, hay un montón de instituciones ahí, ¿verdad? ¿Sí? La maqueta, jóvenes, debe ser capaz de preservar, de respetar las proporciones. ¿En qué sentido? En que vamos a suponer que el edificio de la Corte Suprema de Justicia es la cuarta parte o el 25% de la altura, el edificio, de la altura que tiene el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, es un ejemplo hipotético. Bueno, entonces la escala, la versión de escala más pequeña, debe preservar esas proporciones. En el sentido que la versión más pequeña también debe tener un equivalente de la Corte Suprema, cuya altura del edificio sea la cuarta parte del Ministerio de Finanzas. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo mismo pasa acá, jóvenes. Aquí estamos viendo los rendimientos a escala. ¿En qué sentido? En que nosotros vamos a preservar la proporción en la cual crecen los insumos. Es decir, que si el trabajo crece en su contratación en un 50%, pues el capital también, porque eso me permite tener una réplica exacta de la planta original. Entonces, bajo ese supuesto, bajo esa hipótesis, yo puedo evaluar qué pasa con la producción. ¿Por qué? Porque si voy a construir otra planta en la cual voy a tener más trabajo del que tenía en la planta original, no puedo determinar el tipo de rendimientos de escala. Ahí el producto puede tener cualquier comportamiento. No obstante, si las condiciones iniciales las mantengo estáticas, cuando me refiero a estáticas es que las proporciones se van a mantener, entonces sí puedo evaluar qué va a pasar con la producción, el grado de respuesta que tiene el producto, ¿de acuerdo? Pues esa es la razón, jóvenes, por la cual a este tipo de rendimiento se le llama rendimientos a escala, porque va a preservar las proporciones en cuanto a las dotaciones originales de insumo, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, fíjense que en microeconomía tenemos tres tipos distintos de rendimientos a escala, ¿sí? Uno de ellos es el que ustedes ven en su pantalla, miren. Vean acá el cursor, tenemos rendimientos crecientes a escala. ¿Qué significa esto, jóvenes? Dicho en otras palabras, no voy a leer lo que están las diapositivas, ustedes lo tienen ahí, pero una firma experimenta rendimientos crecientes a escala cuando la producción crece más rápido de lo que crecen los insumos. Es decir, que si los insumos crecen en un 25%, la producción crece de forma más que proporcional a ese incremento igualitario de los insumos. Por ejemplo, la producción crece en un 30%, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier respuesta en la producción que sea elástica al incremento de los insumos, eso implica que la firma tiene rendimientos crecientes a escala, ¿sí? Ahora, jóvenes, como la primera parte es intuitiva, es económica, nosotros nos preguntamos, ¿qué está detrás de ese tipo de rendimientos crecientes a escala? ¿Sí? Ustedes lo ven en su pantalla, pero digamos que lo que esté en su pantalla se resume en algo que ustedes ya vieron en su curso de microeconomía 1. Es algo que se llama economías de escala. Entonces, jóvenes, ¿quién me puede explicar qué son las economías de escala dentro del contexto de la teoría de costos? Microeconomía 1. Voy a utilizar la pizarra, pero necesito escucharlos, jóvenes. Ustedes vieron en micro 1 teoría de costos, y dentro de la teoría de costos están los costos medios de corto y largo plazo. Dentro de los costos medios de largo plazo hay algo que se llama economías y deseconomías de escala. ¿Los jóvenes, quién me ayuda? Esas no eran cuando la empresa producía más y tenía menos para invertir. Muy bien, Génesis. Digamos que la firma va a empezar a producir de forma acelerada al mismo tiempo que... ¿Alguien más iba a comentar algo? Gracias, Génesis. Muy bien, ahí tenemos un componente importante de las economías de escala. Los costos son bajos, ¿sí? Exactamente, muy bien, Freddy. Los costos medios de largo plazo empiezan a caer. ¿Sí? Entonces recordemos un poquito, jóvenes, de las economías de escala. Bien, gracias, Génesis y Freddy. ¿Sí? Pero recuerden que ustedes, cuando vieron costos, vieron que había una función de costo medio, ¿verdad? Aquí tienen los costos medios. Y ustedes saben que los costos medios de largo plazo, pues tienen forma de U. Aquí tenemos los niveles de producción, ¿verdad? U. O bien X, tal vez así lo vieron en micro 1, ¿verdad? Y dentro de esta función de costo medio de largo plazo, tienen las funciones de costo medio de corto plazo, ¿verdad? Algo así.
Entonces, digamos que en este punto, donde los costos medios de largo plazo empiezan a caer, la firma está experimentando economías de escala. Economías de escala. Entonces, las economías de escala tienen que ver con una reducción de los costos medios de largo plazo. ¿Sí? Entonces, cuando la firma está experimentando economías de escala, va a presentar rendimientos crecientes a escala. ¿Sí? Ahora, jóvenes, ¿qué está detrás de las economías de escala? ¿Cuáles son los factores que impulsan la reducción de los costos medios de largo plazo? ¿Sí? Recordemos, economías de escala no es nada más que la reducción, como le indicó Frey, de los costos medios de largo plazo. LP se para en largo plazo. ¿Qué está detrás de las economías de escala? Que generan rendimientos crecientes. Pues se acuerdan que hay factores de orden interno y factores de orden externo. Jóvenes, dentro de los factores de orden interno se acuerdan que están los factores financieros. ¿Cómo así? Las firmas cuando son más grandes tienen acceso mucho mayor al crédito bancario, ¿están de acuerdo? No solo en el monto, sino en la frecuencia también. Y adicionalmente, ese mayor crédito va asociado a bajas en la tasa de interés, es decir, tasas de interés preferenciales. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo, jóvenes. Amazon. Si Amazon en este momento, de hecho particularmente en cuanto a la pandemia, ustedes han visto los datos, ¿verdad? Ustedes han visto que las ventas en Amazon después de la pandemia crecieron exponencialmente. ¿Sí? Si Amazon quisiera tener acceso al crédito porque quiere ampliar la capacidad instalada que tiene, ¿qué creen ustedes? ¿Sería fácil o complejo accesar a capitales para esta empresa? Fácil. Pues sería relativamente fácil, ¿verdad, joven? Sí, sería relativamente fácil. Entonces, las firmas, en la medida que son más grandes, ¿sí? Que empiezan a ampliar su capacidad instalada, pues tienen economías de escala financieras que les permite acceder al crédito con bajas tasas de interés, y eso permite que la producción pueda crecer más rápido que lo que puedan crecer los costos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una fuente de economías de escala. Supongo que así lo vieron tal vez en micro 1, estoy recordando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál podría ser otra fuente? La fuente tecnológica. Factores tecnológicos. Para una firma más grande, jóvenes, para una firma que es muy grande, pues va a tener más posibilidad de poder invertir en tecnología. Invertir e implementar tecnología. Implementar. Es decir, implementar tecnología, implementar técnicas de producción más eficientes. Va a ser más fácil para firmas cuando están creciendo, ¿verdad? ¿Sí? Tienen un departamento especializado en investigación y desarrollo. ¿Dónde lo ven, jóvenes? Lo ven en Bayer, por ejemplo. Lo ven en todas las telefónicas, jóvenes, Samsung, Apple, todo lo que ustedes quieran mencionar, jóvenes, que esas firmas grandes tienen una sección de investigación y desarrollo. Entonces les permite innovar y generar técnicas de producción más eficientes. ¿Sí? Ese podría ser otro factor que genera economías de escala y en consecuencia sus costos van cayendo, jóvenes. ¿Sí? Otro factor, la división y especialización del trabajo. Esto ya es conocido por ustedes, jóvenes, Adam Smith. ¿Sí? Él propugnó la división y especialización del trabajo. ¿Cuál es el ejemplo clásico, jóvenes? El del alfiler, ¿verdad? La producción de un alfiler. Ustedes se acuerdan. La división y especialización del trabajo tiene un efecto sobre la productividad. ¿Qué pasa con la productividad? Tiende a aumentar. Entonces, eso puede generar no solo economías de escala, sino también rendimientos crecientes. Es decir, la producción crece de forma acelerada, ¿verdad? Y también hay factores de orden externo. ¿Cuál podría ser un factor de orden externo? ¿Cómo así de orden externo?
que no tiene que ver con la firma como tal, pero sí puede estar vinculado, por ejemplo, a la industria o al sector de producción en la cual se esté manejando esa firma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál podría ser un factor? La regulación gubernamental. ¿Cómo así regulación gubernamental, jóvenes? Imagínense una firma en Guatemala que se y que se esté ampliando, pero digamos que tenga que en algún momento pues necesita apoyo del dado el nivel de empleo que está generando. ¿Sí? Esa empresa se está ampliando, está incurriendo. Pero ¿qué podría hacer, por ejemplo, el Estado? Bueno, mejorar, ¿sí?, el lugar donde está ubicado la firma con mayor infraestructura. Por ejemplo, carreteras mucho más, digamos, mucho más claras, digamos, mucho más tecnológicas, que den lugar a una comunicación mucho más eficiente de la ciudad a donde está la planta. ¿Sí? Otro tipo de regulación puede ser, mire, prohibirle a cierto tipo de firmas que ingresen, principalmente a través de origen extranjero, que ingresen a ese sector productivo para el empleo nacional. Entonces, eso va a hacer que la firma esté experimentando reducción en sus costos medios de largo plazo. En consecuencia, va a tener economías de escala. Y eso le va a permitir tener rendimientos crecientes. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las formas por las cuales la firma va a experimentar crecimientos en el producto por arriba del incremento de los insumos. Son principalmente economías de escala que tienen factores de orden interno y de orden externo. ¿Sí? Pues, no es la única, la firma puede experimentar rendimientos de escala. ¿Sí? También la firma puede experimentar rendimientos constantes a escala. ¿Qué significa que sean constantes a escala? Pues que la producción va a crecer en la misma proporción en la cual crecen los insumos. En este caso, crecen de forma más que proporcional. ¿Por qué? Porque la firma está experimentando reducción en sus costos medios de largo plazo. Pero no necesariamente tiene que ser así. La teoría económica, microeconómica, también nos señala que puede tener rendimientos constantes a escala. Entonces, continuemos revisando la teoría, ¿verdad? Muy bien, ya ven ustedes que tienen en su pantalla. Bueno, solo veamos gráficamente. Veamos la parte de rendimiento. Se me indica que es un aspecto importante. ¿Qué pasa con las distancias? La cuenta que hacer cada una de la otra. Ustedes no saben eso qué significa con el gráfico. Fíjense, está en equilibrio, porque partimos de ahí. La firma ya fue óptima, seleccionó sus dotaciones en equilibrio, de tal manera que cuando la firma tiene rendimientos crecientes a escala, fíjense que al momento de duplicar, vean acá, al momento de duplicar de 5 a 10 la cantidad de insumos para el caso del trabajo y de 2 a 4 para el caso del capital, la producción crece más que el doble, miren. De hecho, se triplica. Y para que esto suceda, mucho ojo en lo que voy a decir, tienen que existir tantas isocuantas intermedias, tienen que estar muy pegadas, muy cerca una respecto de la otra, para que la producción esté por arriba del doble, que sería este punto, miren. Ya lo vamos a ver en una visualización, no la clase del día de hoy, pero sí en la clase del día miércoles, ¿sí? Entonces, para poder identificar en una radiografía, que sería el mapa isocuantas, el tipo de rendimientos de escala, lo que va a pasar es que las isocuantas van a ser muy densas, van a estar pegadas una respecto de la otra, ¿sí? Ahora sí, pasemos al tema de rendimientos constantes de escala, jóvenes, ¿sí? ¿Qué pasa en este escenario? Tal como le indican las diapositivas, la producción crece en la misma medida, en la misma proporción a la cual crecen los insumos. Es decir, si los insumos crecen un 5%, la producción va a crecer también en ese 5%. Entonces, ¿qué pasa ahí? La técnica es neutral, ¿sí? Es decir, la técnica no tiene un efecto, la implementación de mejoras técnicas no tiene un efecto en la productividad. Miren, eso lo pueden ver acá. La escala no afecta la productividad, ¿sí?
Las isocuantas, por el contrario, son equidistantes, es decir, preservan la misma distancia. La distancia se respeta entre ellas. ¿Sí? Revisemos, vean acá. La firma está originalmente en este punto de equilibrio, con 2 máquinas, con 5 trabajadores, y al momento de duplicar, miren, de 5 a 10 y de 2 a 4, la producción crece también en el doble. Entonces, la respuesta en la producción es proporcional a la tasa a la cual varían los insumos. Eso es lo que nos está indicando. ¿Sí? Y por último, jóvenes, tenemos los rendimientos decrecientes a escala. ¿Qué significan los rendimientos decrecientes a escala? Como su nombre lo señala, pues la producción crece en una proporción menor a la cual crecen los insumos. Es decir, la producción, pero de forma inelástica, digámoslo así. O sea, crecen en una proporción más baja a la cual crecieron los insumos. Ejemplo, si los insumos crecen, entonces la producción, pero menos que el 5%. ¿Sí? Jóvenes, ¿qué está asociado a crecer? O es lo mismo que estábamos discutiendo acá. Es lo que se llama deseconomías de escala. ¿Sí? Las encontramos en esta parte, miren. En la parte de costo de largo plazo. En la parte, miren, la parte de entonces, ¿por qué la puede experimentar deseconomías de escala? Es decir, que los costos estén creciendo más rápido de lo que crece la producción. Les pregunto a ustedes, ¿qué les diría a ustedes la lógica en economía que está detrás de una firma que al momento de colocar su planta en Escuintla, sus costos promedio van a aumentar? No los costos totales, porque ahorita los van a aumentar la planta, sus costos aumentan, pero los costos de producción por producto. Que ustedes tendrían alimentos acá en Guatemala, en Escuintla, y al momento de calcular el costo promedio está aumentando. ¿Por qué ustedes que pueden aumentar ese costo? Por así decirlo. ¿Y qué podría estar, digamos, detrás de esa posibilidad de no alcanzar ese punto de equilibrio? Digamos que si está comenzando digamos, la nueva planta, pues puede ser de que los trabajadores no están como especializados en el trabajo. Muy bien, Alejandro. Fíjense que usted mencionó un aspecto muy importante, y es que parece ser, y de hecho así la evidencia lo demuestra, que en la parte inicial, digamos, cuando recién se está iniciando la nueva planta, ¿qué tipo de rendimientos de escala nosotros esperamos encontrar? Pues obviamente, como está iniciando operaciones la nueva planta, esperamos algún tipo de rendimientos decrecientes a escala. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Uno, pues lo que indicaba Alejandro, ahora vemos que los procesos productivos en la nueva planta no están exactamente perfeccionados. Es decir, la transmisión de los y experiencia de la planta a la planta lleva cierto tiempo. Entonces, eso hace fácil inicial del momento en el cual la firma está ¿sí? El factor podría influir. Digamos que existen burocráticos, ¿sí? De la planta original que hace la productividad crezca de forma mucho más lenta. Por ejemplo, comunicación, lo que es organización, automático al momento que se tiene una nueva planta, cuando se tenía una única planta, ¿verdad? Entonces, eso hace que los costos medios de las empiecen a aumentar. Ya lo ven acá, miren. Dice, se reduce la actividad empresarial. La organización y la comunicación es mucho más por la misma proporción, ¿verdad? Al menos en la misma proporción. ¿Sí? Entonces, estaba tomando el punto de Alejandro, ¿verdad? Uno espera que en la fase inicial de la nueva planta experimente rendimientos decrecientes de escala. Después uno espera rendimientos constantes y con el tiempo uno ya pasa a la fase en la cual sus costos marginales, costos medios de largo plazo empiezan a caer. Exactamente. ¿Qué pasa con las isocuantas? Cuando veamos acá el mapa, lo que va a pasar es que las isocuantas se van a alejar una respecto de la otra. Es decir, la producción crece tan lento que no se pueden encontrar isocuantas en el mapa.
las encontramos muy lejos una respecto de la otra. Entonces revisemos acá, vean en este punto. Nuevamente, duplicamos la cantidad de insumos, 5, 10, 2 a 4, y la producción crece de forma menos que proporcional. Miren. ¿Por qué? Porque en este punto no hemos llegado al doble, porque el doble se encuentra mucho más alejado, que sería pasar de 10 a 20. Entonces aquí, independientemente del valor que tengamos, pues sabemos que está creciendo menos que el doble. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Los jóvenes, ¿sí? Jacqueline. No, nada. Continúa. Muy bien, ¿estamos bien? Yo sí tengo una pregunta, Lick. El ejemplo que dijo es como cuando se está iniciando una nueva fábrica, pero podemos ver cuando la empresa ya, podemos ver estos rendimientos a escala cuando ya la empresa esté como en 4 años, por ejemplo. Podemos ver estos rendimientos. ¿Usted dice los constantes o crecientes? No, los decrecientes. Sí, digamos que eso al final depende de cada firma dentro del sector que se esté trabajando, ¿verdad? Porque inicialmente, la pregunta es cuánto es el tiempo, ¿verdad? Inicialmente lo que se espera, obviamente no va a aplicar para todas las firmas, ¿verdad? Pero usualmente ese proceso de transición de conocimientos y de técnicas de producción eficientes de la firma original a la nueva firma, pues lleva cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, usualmente, pues puede ser que sea unos 5 o 6 años, eso es que depende de cada firma dentro del sector que estén ubicados. Pero lo que se espera es que crezca mucho más el costo en la fase inicial de lo que crece la producción. Obviamente la producción va a crecer, pero ese proceso de coordinación y comunicación lleva cierto tiempo, ¿verdad? De transferencia de conocimientos lleva cierto tiempo. Entonces eso hace que generalmente uno se ubique en esta parte de acá, ¿verdad? Donde sus costos pues crecen mucho más rápido de lo que crece la producción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya con el tiempo, era lo que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven Amazon, ven Facebook, que son empresas que ya están mucho más asentadas, pues obviamente tienen externalidades que son positivas, o bien estas economías de escala que son de orden financiero o de orden tecnológico, que les hace obviamente crecer su productividad mucho más rápido de lo que puedan crecer sus costos, ¿verdad? ¿Sí? Eso va a depender, digamos, de la firma y obviamente dentro del sector en el cual se ubique, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, inicialmente, pues pueden pasar, como usted indica, desde 4 a 5 años para que una firma ya pueda experimentar y pasar de un tipo de rendimiento decreciente al menos constante a escala, ¿verdad? Entonces, una firma puede pasar por todos los escenarios, digamos, ¿verdad? Ok, entonces, pero ¿existe la posibilidad de que pasen de rendimientos a escalas decrecientes a decrecientes? Decreciente, sí, de hecho eso es poco probable, decrecientes a decrecientes, ¿verdad? O sea, de una parte donde sí, de hecho, eso es muy poco usual verlo. Es que debería pasar algún tipo de, qué sé yo, mala inversión de las firmas, y más que todo cuestiones de orden financiero que los hagan tener una baja productividad. Obviamente se puede dar, pero digamos que es más común encontrar firmas que tienen costos muy altos inicialmente, obviamente rendimientos decrecientes, y después pasar a crecientes. Lo contrario, que es tener una alta productividad y llevar la baja productividad, sí, no estoy diciendo que no se pueda, ¿verdad? Sino que es, digamos, mucho más difícil, ¿verdad? Ok, entonces, en este caso, si pasa, sería mejor el cierre de operaciones. Exactamente. Bueno, lo que hacen usualmente es en términos, digamos, gerenciales, ustedes saben, pues cambian al gerente general, cuestiones así, ¿verdad? Usualmente ha pasado con empresas, ¿verdad? Más que todo de orden tecnológico, donde ven, por ejemplo, caídas en las ventas y ya empiezan a hacer ese cambio de gerente a modo que cambien los procesos productivos de la firma. Entonces, como usted lo dice, antes de que la firma empiece a experimentar ese tipo de rendimientos de crecientes escala que implican costos más altos, es donde hacen cambios en la junta directiva usualmente. Exactamente. Ok, perfecto, gracias. Excelente. No, gracias por la observación. Licenciado. Entonces, ¿sí? Me surgió ahorita una duda. Claro. Con respecto a los rendimientos de escala, ¿esto solo se puede dar en microeconomía o digamos en macro se podría también tener rendimientos de escala? Esa es una muy buena pregunta. Sí, fíjese que generalmente ese es un supuesto en los modelos. Y el supuesto que se hace en los modelos, ¿qué me dirían ustedes? Les hago a ustedes esta pregunta. Uno, cuando lleva esto a la teoría macro, uno asume que todas las firmas, digamos, para fines de simplificación,
¿sí? Aprovechando un poco, digamos, el paper que ustedes están leyendo de los modelos económicos. Bueno, lo que trata es hacer un balance entre simplificar y acercarse a la realidad. ¿Sí? Ustedes ya leyeron el paper y dice, miren, todos los modelos tienen imperfecciones en el sentido de que nunca un modelo va a ser un reflejo fiel. Sí, bueno, vuelvo al punto, no me voy a desviar mucho. El punto de Alejandro es, ¿qué pasa en la macro? En la macro, a modo de simplificación, se asume que todas las firmas se comportan de la misma manera, digamos, maximizan su producción, minimizan costos, etcétera, ¿verdad? Son firmas que son optimizadoras. Al punto que vamos es, ¿qué tipo de rendimientos a escala se modelan usualmente? Entonces les pregunto a ustedes, jóvenes. Primero, si quieren, me indican qué tipo de rendimientos de corto plazo creen ustedes que se asumen cuando se modela en macro. Y segundo, ¿qué tipo de rendimientos de largo plazo o de escala pues es lo más común considerar? Recuerden que todas las firmas en ese modelo macro se comportan de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo usual encontrar en las firmas? ¿O cuál sería el punto de equilibrio en cuanto a los rendimientos de escala? ¿Constantes? Exactamente, muy bien. Sí, entonces, uno lo que asume en los modelos macro es que las firmas tienen rendimientos constantes a escala y los de corto plazo pues son rendimientos decrecientes, consistentes con la ley de Arey-Ricardo. Y eso se debe a algo, digamos, muy importante, y es que usualmente uno asume cierta estructura de mercado implícita a los rendimientos de escala. Fíjense que Sai me indicó correctamente, mire, yo digamos, lo usual es tener rendimientos constantes de escala. Les pregunto a ustedes, jóvenes, de acuerdo a su intuición, ¿qué tipo de estructura de mercado sería consistente con los rendimientos constantes de escala? ¿Qué tipo de estructura de mercado? Recuérdense que en microeconomía hay distintas estructuras de mercado. Está el monopolio, competencia monopolística, está competencia perfecta, duopolio. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de estructura de mercado de las que acabo de señalar es consistente con los rendimientos constantes a escala? La competencia perfecta. Monopolio, Lick. Excelente. Muy bien, competencia perfecta, lo que indicó Jacqueline. Fíjense que en la medida, ahorita voy a explicar un poquito eso, en la medida que la firma empieza a tener cierto control sobre la función de demanda de mercado, es decir, en la medida que paso de competencia perfecta a monopolio, ¿qué tipo de rendimientos a escala esperarían ustedes? Es decir, en la medida que tengo mayor poder de mercado, ¿qué pasaría con mis costos medios de largo plazo? Disminuiría. Exactamente. Bien, Jacqueline. Sí. Entonces, fíjense que una firma que está en monopolio tiene acceso, por ejemplo, a comprar volúmenes de insumo a precio unitario más bajo. Tiene acceso a lo que les indicaba, a un mercado financiero que le puede proveer recursos ilimitados, porque es la única firma que está en el mercado. Entonces, la probabilidad de quiebra, un poco lo que está señalando Sai, pues termina siendo muy baja, ¿verdad? Entonces, en la medida que la firma pasa de una estructura de competencia perfecta a una estructura con poder de mercado que sería una monopólica, los costos medios de largo plazo empiezan a caer y los rendimientos de escala pasan a ser crecientes, ¿sí? ¿A qué viene esto? Un poco la observación de Alejandro, ¿verdad? En macroeconomía se asume de que la firma primero está en un mercado competitivo. Entonces, en un mercado competitivo es usual tener rendimientos constantes de escala, con rendimientos decrecientes de largo plazo, ¿sí? Eso es, digamos, en el modelo canónico, que sería un modelo base, pero hay modelos macroeconómicos que ya son consistentes con, se le llaman rigideces nominales, y ellos se le llaman modelos neo-keynesianos, jóvenes. Esos son los modelos macroeconómicos que están en boga, y ustedes ya pueden leer en la literatura económica, son modelos neo-keynesianos. En esos modelos ya se asumen firmas que tienen cierto poder de mercado, o sea, producen un bien diferenciado, están en competencia monopolística. Y ahí sí podemos observar otro tipo de rendimientos de escala. Exactamente. Sí. Bueno, me extendí un poquito, pero sí, la pregunta de Alejandro es muy importante. En macroeconomía, ustedes van a partir primero de un modelo clásico, que es un mercado de competencia perfecta, donde todas las firmas toman el precio acomodado, pero después vienen los modelos neo-keynesianos, que asumen rigideces en los mercados, ¿verdad? Sí. Excelente, jóvenes, muy buenas preguntas.
Una Continuamos. pregunta más, perdón. Claro, no, adelante. Sí, nada más me iba a consultar si hay alguna forma de saber cuánto tiempo se va a tardar una firma en equilibrarse para que sus rendimientos a escala ya no sean decrecientes. Sí, esa es una excelente pregunta, Jacqueline. Digamos que ese es el trabajo del economista en términos aplicados. Eso es lo que hay que hacer. Y la realidad es que, digamos que no hay una respuesta única, porque va mucho en función a lo que Sadi preguntaba, ¿verdad? Eso depende tanto de la firma como del sector en el cual esté ubicado, ¿verdad? Usualmente las firmas que tienen demanda de bienes que son elásticos, usualmente esa transición termina siendo muy rápida, ¿verdad? Sí, porque la misma competencia en ese mercado los obliga a que estabilicen sus costos medios, ¿sí? Por decirle algo, ¿verdad? Los que están en la industria, por ejemplo, de las comunicaciones y, digamos, de la parte de banca y finanzas, ellos tienden a pasar de rendimientos decrecientes a escala a constantes a escala en un tiempo muy rápido. ¿Cuánto? Ahí sí, digamos, ese dato puntual, sí, no lo tengo presente, pero es mucho más rápido, por ejemplo, que si lo analizamos en otros sectores, el de manufactura, por ejemplo, o bien el agrícola, donde esa transición es mucho más lenta, ¿verdad? Exactamente. Pero efectivamente es el trabajo de la economía aplicada, ¿verdad? Es ver en qué tipo de sectores la transición es mucho más rápida y en cuáles es mucho más lenta. Y qué factores inciden en que la transición pues sea lenta o sea rápida. Por ejemplo, uno de ellos es la estructura de mercado. De hecho, ya vi un paper que les voy a mostrar después de que veamos todo esto, donde caracteriza el tipo de rendimientos de escala de acuerdo a ciertas características, el tamaño del establecimiento, la estructura de mercado, que más son varias características, ¿verdad? Pero concretamente, Jacqueline, pues obviamente depende del sector productivo en el cual la firma está ubicada, ¿verdad? Pero la pregunta era si existe como una ecuación o un modelo para poder calcularlo. Claro, totalmente, sí, de hecho ahorita todo es modelos, ¿verdad? Creo que la pregunta de Jacqueline es muy importante y de hecho, más que hablarlo, me gustaría enseñarles un poquito, ¿verdad? Voy a hacer un poquitillo, pero cuando ustedes me dicen de modelos y ecuaciones, me compraron, jóvenes. Yo les puedo mostrar cualquier tipo de paper que contenga esa información. Entonces, me voy a tomar un par de minutos porque si quiero mostrarle a Jacqueline, bueno, y a todos ustedes, ¿verdad? Pues estamos conversando entre todos, un poco cuál es la metodología de la estimación cuantitativa en economía. Les voy a mostrar un paper muy interesante que se los voy a mostrar más adelante, pero la pregunta viene al caso. No lo vamos a estudiar directamente, sino que les quiero mostrar un poco la metodología que utilizan los autores, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Dejar de compartir. Sí, metodología, claro que la hay, ¿verdad? Y es una metodología que es sofisticada, jóvenes, no es nada más de armar una tabla, ¿verdad? No estoy diciendo que las tablas sean malas, son muy informativas, pero las herramientas que ustedes tienen y que van a adquirir a lo largo de la carrera les permiten hacer estudios con mayor profundidad. ¿Sí? Aquí lo tenía. Vamos a ver. Escritorio. Elasticidad de sustitución, ya se los mostré, ¿verdad? Aquí tenía otro que era de... Aquí está. Retornos a escala, productividad y competencia se llama. Entonces se los voy a mostrar. No para que hagamos el análisis, porque tenemos que ver más elementos teóricos acá en clase, pero sí les quiero mostrar un poco lo que Jacqueline pregunta. ¿Hay metodología? Claro que hay metodología, ¿verdad? Sí. Entonces ahora sí, voy a empezar a mostrar una ventana. Yo lo abrí, vamos a ver. Aquí está, compartido. Bien, jóvenes, este es el paper que vamos a leer un poquito más adelante, que es Retornos a escala, productividad y competencia. Evidencia empírica para el sector manufacturero en Estados Unidos y para la construcción también, ¿verdad? Son investigadores de la Universidad de Austin en Texas, ¿sí? Departamento de Economía, jóvenes, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo determinamos el tipo de rendimientos de escala? Y obviamente, los costos que van asociados a ella, ¿verdad? Sí. Eso les quiero mostrar un poco de la parte metodológica, ¿sí? Aquí está la motivación teórica, jóvenes. Y obviamente, jóvenes, lo que hay que partir es de un modelo teórico. Entonces,
uno tiene un continuo, lo que me preguntaba Alejandro, miren, un continuo de firmas, ¿en qué mercado? ¿Qué estructura de mercado, jóvenes? Competencia perfecta. Exactamente, jóvenes, que producen un bien homogéneo, jóvenes. En un mercado competitivo, pues obviamente se produce un bien homogéneo, a diferencia de la competencia monopolística, la cual se vende a los hogares, ¿verdad? ¿Sí? En el periodo T hay una medida de N firmas que están activas, ¿sí? Cada firma contrata trabajo, L, lo que hemos venido trabajando en el curso, compra materiales, fíjense, es esta observación que me hacían, no sé si a primera o a segunda hora. Mire, el modelo que estamos viendo no tiene materias primas. Bueno, en este caso, estos investigadores incluyeron materias primas. Renta de capital K para poder producir Y, que sería la producción, ¿de acuerdo? Jóvenes, ¿qué especificación tenemos acá? Esta ya la pueden identificar ustedes. ¿Qué tipo de función de producción es esta? La Cobb-Douglas. Exactamente, jóvenes, muy bien, es una Cobb-Douglas. Excelente, ya solo con que la hayan identificado, jóvenes, ya significa que tienen una muy buena base de teoría económica, ¿verdad? Y lo señala acá el autor, por aquí lo dice más adelante, pero es una Cobb-Douglas, ¿sí? Aquí está la condición de maximización de ganancias. Al punto que voy, y jóvenes, quiero aterrizar porque sí, la idea es solo contestar la pregunta de Jacqueline en general para todos, ¿verdad? ¿Sí? La metodología parte primero, obviamente, de la teoría micro. Tengo que tener una función que usualmente es una función Cobb-Douglas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen después? Miren, utilizan la matemática correspondiente, firmas que maximizan ganancias. Vean el nivel de mate, jóvenes. Aquí están las ganancias. Profits sería ganancias. La agregación. Y después viene la estimación, que es la parte que les quiero. Vean. Entonces, el nivel de mate que nosotros debemos de manejar. El nivel de mate para el economista. Aquí está, retornos a escala y característica de las industrias, ¿sí? Entonces, aquí están los datos. Miren, primero empiezan a recolectar datos de los censos. Estados Unidos tiene mucha información para poder hacer esto. Aquí tienen, miren, primero estadísticas sumarias o resumen de estadísticas. Media, desviación estándar que ustedes ya manejan. Aquí está la Cobb-Douglas que ustedes me mencionaban, jóvenes. Cobb-Douglas. Y aquí determinan los retornos a escala. ¿Cómo lo hacen? Pues hace un proceso de regresión múltiple. Digamos, ustedes ahorita están viendo ecuación de regresión y lo que hace es linealizar esto, miren. Linealiza esto y hace una estimación de los parámetros, los betas, miren. Entonces aquí están los betas estimados y aquí define el tipo de retornos a escala, miren. Y obviamente este número va a significar algo para nosotros cuando estudiemos la teoría correspondiente, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el día miércoles, ¿verdad? Entonces hacen las comparaciones, sacan resultados, pero al punto que voy, jóvenes, ahora sí ya dejo de compartir, porque no, pues se nos va a pasar un poco el tiempo. Es que siempre se parte de una teoría, digamos que es lo que vemos acá en clase, teoría micro, y utilizan, digamos, un poco lo que están viendo en estadística y en econometría para, a partir de los datos, determinar el tipo de rendimientos a escala. Pero no lo hacen, obviamente, partiendo de una tabla con datos, ¿verdad? Lo que hacen es estimar una ecuación partiendo de la función Cobb-Douglas que la linealiza y la estiman con lo que se llama mínimos cuadrados ordinarios, MCO, no sé si ya lo vieron, eso lo van a ver en sus cursos de estadística y econometría, ¿verdad? Pero concretamente sí hay metodologías, hay muchas metodologías para poder estimar. Muy bien, jóvenes, entonces volvemos al punto, ¿verdad? Recuerden que nosotros estábamos señalando los distintos escenarios de rendimientos a escala que pueden existir. Entonces la pregunta es, a partir de los datos, ¿cómo podemos determinar qué tipo de rendimientos a escala tiene una firma, ¿verdad? Entonces para ello lo vamos a abordar primero intuitivamente a través de una tabla con valores y después a través de funciones, que ustedes se dan cuenta pues que en investigación económica se trabaja siempre con funciones. ¿Y cómo se obtienen esos parámetros? Con estimación econométrica. Entonces ahí se complementa, ¿verdad? Lo de un curso con otro curso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, jóvenes? Primero, pues vamos a trabajar con una tabla. Les voy a mostrar la diapositiva. Y después lo vamos a hacer con una función, ¿verdad?
Bien, compartir. Entonces, revisemos, jóvenes. Vamos a hacer este ejercicio, miren. Dice, señala el tipo de rendimientos a escala que presenta cada una de las siguientes empresas. Vamos a arrancar con la empresa número 1. Tenemos que indicar los factores que explican ese comportamiento y representar un mapa isocuántico. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si quieren, vamos a trabajar con esta empresa número 1. Voy a copiar la información en la pizarra y después dejo de compartir la pantalla. ¿Sí? Los jóvenes, empresa 1. Voy a copiar la información de la empresa 1. Empresa 1. Entonces vamos a copiar la información del capital, trabajo y producto. ¿Sí? Pues fíjense que en el escenario base tenemos 2 unidades de capital, 3 de trabajo y una producción de 8 unidades. Gracias, jóvenes. Muy bien. En el siguiente escenario, 3, 4.5. Acá no tenemos decimal, pueden ser horas de contratación de trabajo, 4 horas y media. Un nivel de producto de 10. Tenemos 6, 9 y 16. Muy bien, entonces revisemos. Esto de acá va a ser el escenario base, jóvenes. El escenario inicial. Y vamos a tener un escenario alterno 1 y un escenario alterno 2. Entonces, bueno, lo que nos pide es determinar el tipo de rendimientos a escala que tiene la firma. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a verificar el supuesto. ¿Cuál es el supuesto de la condición? El supuesto es que todos los factores tienen que crecer en la misma proporción. Entonces, vamos a determinar la tasa de variación del capital. ¿En cuánto está variando el capital del escenario base al escenario alterno 1? Pues fíjense que ahora tengo 3 unidades. Antes tenía 2 respecto de 2 y lo multiplico por 5. Entonces tengo 3 menos 2, 1 partido 2, pues se llama 5%, 50%. Entonces el capital está creciendo en un 50% del base al alterno 1. Ahora veamos a qué tasa crece el trabajo. Es el trabajo, 4.5 horas de contratación laboral. Antes tenía 3 horas por 100. Entonces vamos a determinar a qué tasa crece el trabajo. Que serían 4.5, 50%. Bueno, en este punto ya verificamos el supuesto de los rendimientos a escala, jóvenes. ¿Cuál es el supuesto? Todos los insumos deben crecer en la misma proporción. Recuérdense las proporciones que les hablé de la maqueta, ¿verdad? ¿Sí? Debo preservar, debo respetar la proporción en la cual crecen los insumos, debe ser la misma. Si no se verifica esta condición, joven, no puedo determinar el tipo de rendimientos a escala. No lo puedo. ¿Sí? Por ejemplo, en la planta original tengo más trabajo y en la nueva planta tengo más capital. No puedo determinar el tipo de rendimientos a escala porque ambos deben crecer en la misma proporción. Debe ser una réplica en cierto tamaño, en este caso 50% más de la planta original. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora para poder determinar el tipo de rendimientos de escala? Determinamos la variación en la producción. Desde el escenario base al escenario alterno 1,
Ahora tenemos 10 unidades de producto, cuando antes teníamos 8. Dividido el punto base, que sería 8. El crecimiento de la producción. Bien, que sería 2 octavos, 1/4 por 100. Pues jóvenes, la producción está creciendo, pero crece de forma inelástica. En consecuencia, ¿qué entonces tenemos? Creciente. Y esa producción crece, pero crece menos. Exactamente, rendimiento de creciente. 50% de crecimiento. El producto crece en la mitad. Por cada 1% que crecen los insumos, ¿cuánto estaría creciendo el producto? 2. 0.5. Muy bien, si sería 0.5, sería en la mitad. Entonces, ¿cómo sería la elasticidad? ¿Elástica, unitaria o inelástica? El base con el alterno 1. Ahí te lo vamos a hacer juntos. Licenciado, solo una pregunta. Sí, claro. Alejandro. Con el cambio de la producción, usted tomó 10 menos 8, partido 8, ¿verdad? Pero sí, si lo hacemos, sí se podría hacer como 16 menos 10, partido 10. O... Gracias por los... Gracias, Alejandro. De hecho, estos son escenarios hipotéticos. En consecuencia, la comparación siempre va a ser solo un escenario base. Exactamente. Entonces, la comparación la vamos a hacer de un base con cualquiera de los dos alternos, pero no entre dos alternos, porque ambos serían como hipotéticos. Exactamente. Ah, ya. Gracias, licenciado. Excelente observación. Hagámoslo, jóvenes. Nuevamente, paso número 1, verifico la hipótesis. Veo a qué tasa crecen los insumos. Entonces, el base con el alterno 2. Ese sería 6 menos 2 partido 2 por 5. Hago lo mismo con el trabajo. 9 menos 3 partido 3 por 100. Como es una escala, debe ser la misma para ambos. Debe ir cerrando la escala. En hipótesis sí, porque de aquí la producción, voy a hacer acá con rojo. Porcentual, nuevamente, parto del alterno 2, sería 16 menos 8 partido 8 por 100. Entonces, jóvenes, la producción crece, porque sí crece, jóvenes. Vean que de 8 unidades pasa a 16. Pero ¿en cuánto crece? ¿En cuánto es lo que me define el tipo de rendimientos de escala? Entonces sería, ¿cuánto, jóvenes? 100%. Pues, jóvenes, nuevamente tenemos rendimientos decrecientes a escala. Inelástico. Licenciado, yo solo quisiera aclarar una duda, es que a veces sí me confundo un poco con lo de elástico e inelástico. Sí, Si claro. es inelástico, es menor, digamos, a nuestro resultado del trabajo o del capital, ¿verdad? Sí, digamos que para la elasticidad, gracias por la pregunta, Alejandro. En el caso de la elasticidad, recuérdense que nosotros partimos siempre que la variable independiente crece en un 1%, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, según elasticidad, el parámetro de referencia es 1. Aquí tengo 1, aquí tengo 0 y aquí tengo infinito. Entonces, imagínense que estamos viendo una elasticidad y sumo producto, de hecho. ¿Sí? Digamos que este nos queda 0.90. ¿Sí? Entonces, al final nosotros partimos siempre de un 1%, una variación de 1% en el insumo. De 1% en el insumo, que es L. Entonces voy a ver el efecto sobre la producción, es lo que me da la elasticidad. Entonces sería que la producción está aumentando en 0.90. Como la respuesta es menos que proporcional porque está por debajo del 1, decimos que es inelástico. Porque al final crece menos que proporcional, ¿verdad? 0.90. ¿Qué pasa si esto hubiese sido 1.10? Pues se dan cuenta, por cada 1% que aumenta el trabajo, la producción crece 1.10%. Entonces significa que la respuesta es elástica. Porque crece más que proporcional al 1%. En una elasticidad siempre nuestra referencia va a ser el 1, ¿verdad? Y si este resultado hubiese sido 1, pues digo que es unitario, ¿verdad? La elasticidad es unitaria. Exactamente. Pero no sé si por ahí va su pregunta, Alejandro. Sí, sí, gracias, licenciado. Y así como digamos que ese 16 menos 8 partido 8 va, nos queda 1. Entonces, podría ser como... Sí, ahorita vi el punto que usted señala. Digamos que aquí no tengo una elasticidad. Entonces no puedo colocar como referencia el 1. Aquí lo que tengo son tasas de crecimiento de insumos. Ahora, yo podría llevar esto a una elasticidad, tal como les había preguntado y Génesis me contestó correctamente. Yo podría encontrar la elasticidad implícita. No es que esto sea una elasticidad, pero lo puedo llevar a una relación de incremento de 1%. Entonces ahí vemos usted, Alejandro. Vamos a ver si me voy a explicar. Fíjense que si por cada 200% la producción crece en la mitad, porque crece en la mitad, ¿verdad? ¿Cuál es la mitad de 200? 100%. Yo lo puedo llevar a una elasticidad. Yo puedo decir, por cada 1% que crecen ambos insumos, preservando esta relación que tengo acá, ¿cuánto debería crecer el producto? Si por cada 200 crece 100, que es la mitad, por cada 1%, ¿cuánto crecería el producto? Recuerden que es la mitad de lo que está creciendo acá. Entonces, si aquí tengo 1, aquí va a ser 0.5. Exacto, va a ser 0.5. Y por 5 significa que la respuesta es inelástica. Porque aquí tengo 0.5. Pero no es que esto sea una elasticidad. Lo puedo llevar a una relación tipo elasticidad. Ya, ahorita sí ya entendí más. Excelente, Alejandro, ese es el punto. ¿Verdad? Yo creo que por ahí va más su pregunta, cómo relacionarlo acá. Excelente, eso es. Yo lo puedo llevar a una elasticidad. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, excelente. ¿Sí? Entonces, como les indicaba, jóvenes, usualmente nosotros no vamos a trabajar con tablas. La tabla nos ayuda a ganar intuición. ¿Qué es lo que pasa si por el contrario ustedes, un econometrista, un estadista, les da una función matemática y tienen que determinar a partir de la función de producción el tipo de rendimientos de escala? ¿Cómo lo harían? ¿O cómo lo haríamos? Pues lo vamos a empezar a ver el día de hoy. Para ello necesitamos un concepto matemático que se llama homogeneidad de una función. Entonces lo vamos a estudiar. Vamos a ver un ejemplo y el día miércoles lo vamos a ver ya aplicado a una función de producción. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces voy a dejar voy a compartir nuevamente la pantalla y después vuelvo a la pizarra. Muy bien. Ustedes van a hacer la empresa 2 y empresa 3, ¿verdad? Sí. Igual cualquier duda. Muy bien, jóvenes. Entonces el concepto para poder terminar, entonces, una función o funciones homogéneas y homotéticas, ¿verdad?
no sé cómo va a funcionar homogénea. Entonces, veamos acá. Dice que para cualquier escalar, para cualquier lugar, f, que depende de x1 hasta xn, es función, ¿sí?, definida por su homogeneidad. No es nada más que un número, ¿de acuerdo? Es como si fuese la edad, le decía a los muchachos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo me define a mí? Ah, bueno, puede ser por la edad. Entonces, la edad va a ser un indicador de que es esta persona. Igual, una función homogénea la representamos a través de este número. Es el grado de homogeneidad. Entonces dice que es homogénea. Grado K, sí, vean qué va a pasar. Los argumentos, variables y yo puedo obtener una función que tenga elevado a la cada para los elementos, para todas las reglas indexadas. May 1. Bueno, obviamente esto está en abstracto, ¿verdad? Voy a empezar a vincular. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué sería? ¿Qué creen ustedes con esta teoría? Muy bien. Entonces aquí tengo una función de producción. Ahora, fíjense que es homogénea de grado K, esa función de producción, sí, al momento de multiplicar los insumos por T. Jóvenes, ¿qué creen ustedes que representa T? Ideas nada más, obviamente lo vamos a ver, pero para ustedes, ¿qué podría representar T en el contexto de lo que estamos viendo? Tecnología. ¿Cómo? Tecnología. Exactamente, la T puede representar un factor tecnológico, pero obviamente no va a ser exclusivamente tecnológico, pero efectivamente uno de ellos puede ser un factor tecnológico que afecte la producción. ¿Cuántas veces? Pues lo que me indique este T elevado a la K, ¿sí? Pero sería algo así como la A, ¿no? ¿Sería como? Las otras, como la A en las funciones. Sería, en la función. Sí, gracias por la pregunta, digamos. No es exactamente, pero sí podría ser una fuente de los rendimientos de escala, exactamente. Entonces podría ser el equivalente, pero no es exactamente tecnología. Al final, T lo que representa es el factor de escala de los insumos, ¿sí? Imagínense que porque si esto lo multiplico por 3, ¿qué estoy diciendo? Pues si tengo 2 trabajadores y 2 computadoras, ahora tengo 6 trabajadores y tengo 6 computadoras en total. ¿Qué significa? Que tengo 2 plantas adicionales, una en Quetzaltenango y otra en Escuintla. O sea, este T lo que hace específicamente es que me indica cuántas veces se va a multiplicar la planta original. Eso es lo que me está indicando. Obviamente puede estar vinculado a un aspecto asociado a la tecnología, ¿verdad? Pero en sí lo que representa este T es el factor de escala. ¿Cuántas veces estoy escalando la planta, estoy replicando la planta original? ¿Sí? Y acá lo que me indica es cómo se ve afectado en la producción. Miren, por aquí tengo el producto multiplicado por este T elevado a la K. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, ya prácticamente le dimos una comparación o una aplicación a lo que estamos estudiando, ¿sí? Veamos cómo funciona esto. ¿Cómo calculamos nosotros la homogeneidad de una función? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Obviamente hay, ¿cuántos? 5 ejemplos. Vamos a hacer el primero, ¿de acuerdo? Entonces, para esta función, tenemos que determinar el grado de homogeneidad que presenta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces voy a dejar de compartir porque lo voy a hacer en la pizarra y después lo vamos a discutir y lo vamos a resolver entre todos, ¿de acuerdo? Voy a borrar por acá.
Y esto, como les digo, nos va a servir cuando ya tengamos una función de producción. Por ejemplo, una tipo Cobb-Douglas. ¿Cómo determinamos? Pues ahorita vamos a ver cómo primero lo aplicamos para una función cualquiera y después lo vamos a aplicar para funciones ya conocidas por nosotros, ¿sí? Entonces, voy a copiar la función, digamos que ¿qué habría que hacer? Voy a colocar aquí ejemplo. Vamos a colocar determinar el grado de homogeneidad de la siguiente función. Entonces vamos a colocar la función. Entonces el ejercicio nos dice determine el grado de homogeneidad. Ya sabemos que la homogeneidad se define con un número. Ese número nos va a decir qué tipo de rendimientos de escala tiene la firma. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Bien, con solo un poco de contexto. ¿Qué significa homogeneidad? Dice que una función es homogénea acá, de grado K, si al momento de multiplicar x1, multiplicar tx1, tx1, txm, entonces tenemos t elevado a la k, que multiplica a f x1, xm. ¿Sí? Esta sería en esencia la definición de homogeneidad. Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que nos indica la definición? Dice que para poder determinar la homogeneidad, nosotros tenemos que multiplicar cada uno de los argumentos, miren, cada una de las variables independientes de la función por t. ¿Sí? Entonces voy a tener acá z, x1, x2. ¿Bien? Entonces voy a multiplicar x1 por t y x2 por t. T es mi factor de escala. ¿Sí? Es decir, cuántas veces va a crecer el insumo x1 y x2. Entonces me voy a la especificación de la función y voy a tener x1 cuadrado, x2 más 3, x1, x2 cuadrado más x2 cubo. Pues ahora lo tengo que multiplicar t veces. T y t. Mucho ojo que lo que estoy haciendo es sustituir x1 por tx1, de tal forma que el cuadrado, vean acá, el cuadrado va a afectar tanto a la x, obviamente, como a t, porque están pegados, están juntos. x2, pues obviamente por t. 3x1 por t, x2t cuadrado. ¿Eh? Pues jóvenes, seguimos. Voy a seguir de este lado, si les parece. Entonces voy a tener que esto va a ser igual a, sería t cuadrado, x1 cuadrado, que multiplica t, x2 más t cuadrado, 3x1, x2 cuadrado, más t, x2 al cubo. Es que fue lo que hicimos, fíjense, aquí tengo t cuadrado, x1 cuadrado,
x1 cuadrado. T por x2, tx2. Lo mismo. Hago lo mismo acá, entonces tendría 3tx1. Pero aquí lo multipliqué, fíjense bien. Aquí tengo un pequeño error, jóvenes. Aquí tengo t por t cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería? T cubo. T cubo. Entonces, jóvenes, acá vean, por favor, solo hagamos este cambio. Aquí tengo t por t cuadrado. Entonces sería t al cubo. ¿Sí? Hagamos este cambio. Aquí tendría x1, x2 al cuadrado. Y aquí tengo t elevado al cubo, t cubo. Miren, y otro. ¿Sí? Entonces, jóvenes, hagamos estos dos cambios. Miren, primero, aquí tenemos t por t cuadrado, t al cubo. 3x1, x2 cuadrado. 3x1, x2 cuadrado. Y el otro sería t al cubo, x2 cubo. Entonces, jóvenes, simplificamos y aquí tendríamos t cuadrado por t. Tenemos t al cubo, x1, x2. x1 cuadrado, perdón. T al cubo, x2, x1 cuadrado, x2. Más t al cubo, 3x1, x2 cuadrado. Más t al cubo, x2 al cubo. Bueno, me indican si hay alguna duda. Si no se comprendió algo en la parte mate, lo puedo volver a hacer. ¿Estamos bien, joven? ¿No hay dudas hasta acá? Todo bien, licenciado. Excelente, gracias, Oscar, muy amable. ¿Sí? Dick, perdone, yo sí tengo una duda en dónde está el t cubo 3x1, Sí. x2 elevado al cuadrado. Sí. Sí, Ahí. creo que sí. Ahí, sí. Ah, no, olvídalo, ya lo capté, ya. Ya vi. Excelente, ¿verdad? Sin responder, Sí, respondí. Más o menos. Miren. X1 cuadrado por x2, x1 cuadrado, x2. ¿Ven? Lo pueden ver directamente. Siguiente. Y tengo t por t cuadrado, t al cubo. Pues tengo 3x1, x2 cuadrado, 3x1, x2 cuadrado. Más el último. T al cubo, x2 cubo. Ahí lo tengo. ¿Qué hacemos ahora con ese? Hay un factor común. ¿Cuál es el factor común? T elevado al cubo. Está en todos los términos, en este y en este. Y eso pasa a multiplicar a x1 cuadrado, x2 más 3. 3x1, x2 cuadrado más x2 cubo. Jóvenes, pero esto que está dentro de paréntesis, aquí es igual. Revisemos. Bien, aquí tengo x1 cuadrado, x2, 3x1, x2 cuadrado, más x2 cubo. Este es igual a la función original. O sea, este es igual a t elevado al cubo por z que depende de x1 y x2. Entonces, jóvenes, esta función es homogénea. ¿Cubo? ¿Homogénea de qué grado? Frecuencia. Exactamente. Muy bien, Alejandra. Excelente. Una función es homogénea de grado K. Si puedo llegar a una función como esta, efectivamente puedo llegar, miren, t elevado a la K por la función original. Entonces, la homogeneidad viene dado por el exponente de K. Muy bien, jóvenes. Entonces, puedo decir que esta función es homogénea. Es una función homogénea
de grado 3. Exactamente, es una función homogénea de grado 3. Ahora, cuando ustedes se preguntarán, mire, ¿y qué tiene que ver esto con los rendimientos de escala en una función? Pues muy sencillo, joven. Voy a dar un pequeño ejemplo para que ustedes vean la intuición de esto, económica, la intuición económica. Imagínense que t es igual a 2. Este t igual a 2 me indica el factor en el cual están creciendo los insumos. Imagínense que originalmente tenía un estudiante y una computadora. Bueno, cuando multiplico con t igual a 2, ¿cuántos estudiantes y cuántas computadoras tengo ahora? Esta es la cantidad original, ¿bien? Un estudiante, una computadora. Este t es el factor de escala. ¿Cuántos estudiantes tengo ahora? ¿Cómo es t por x1? Tengo dos estudiantes, tengo t igual a 1. Es en constante esa escala. 1. Exactamente, muy bien. Exponente 1. ¿Por qué? Porque los insumos van a crecer en el doble y la producción va a crecer en 2 elevado a la 1. Va a ser el doble, exactamente. Última pregunta. ¿Qué exponente debería tener t para tener rendimientos decrecientes a escala? -1. Juan Francisco, ¿cuánto? -1 o 1 negativo. Podría ser digamos, o 0. Sí. Exactamente. Media sea menor a 1, voy a tener rendimientos decrecientes a escala. Exactamente. O sea que al final, jóvenes, determinando el grado de homogeneidad, nosotros podemos determinar el tipo de rendimientos a escala. Y como les digo, voy a terminar presentándoles un poco lo que ustedes, en la pantalla, lo que ustedes me acaban de decir. Y con eso termino la clase del día de hoy. ¿Okay? Vean, ¿cuál es la relación entre las funciones homogéneas y la productividad, digamos? ¿Cuál es la relación en economía? Cuando tenemos rendimientos constantes a escala, entonces la función es homogénea de grado 1, lo que ustedes me dijeron, ¿sí? Por el contrario, voy a tener rendimientos crecientes a escala cuando k es mayor a 1. De hecho, sería el caso que acabamos de ver, donde k es una función homogénea de grado 3. Es decreciente a escala cuando k es menor a 1, lo que indicó Juan Francisco sería un caso extremo, ¿verdad? Negativo. ¿Verdad? Cuando es negativo, la producción cae, ¿verdad? Ese sería el problema, ¿verdad? Pero usualmente está en el intervalo 0,1, abierto. Y un caso, pues, que vamos a utilizar acá es la función Cobb-Douglas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tuviéramos una función Cobb-Douglas? ¿Qué tipo de rendimientos a escala tendríamos? ¿O cómo lo determinamos? Pues es lo que vamos a ver el siguiente día de clase, ¿verdad? ¿Sí? Los jóvenes, lo dejamos hasta acá el día de hoy. Nuevamente, gracias por su participación. Los felicito por eso. Eso es muy, muy importante. Y nos vemos el día miércoles. ¿Se acuerdan que el miércoles tienen que traer el laboratorio número 2? ¿Sí? Y también les aconsejo, jóvenes, que ya estén estudiando porque ya se avisoran los exámenes parciales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando tengamos una fecha ya confirmada, pues se los vamos a transmitir a ustedes, pero ya vayan estudiando porque si no es la otra semana, la que viene, digamos, 2 semanas después, pues ya van a estar plenamente en exámenes parciales. Pues jóvenes, si no es más, pues lo dejamos hasta acá. Tengan feliz noche. Nos vemos el miércoles.